Haz de cuenta que este es el lejos en el que tú me ves y me ves así derechita. ¿Tú notarías que me tomé una siesta antes de grabar este video? Me extrañaron, chicas. Les enseñé en mi último vlog cómo está el estado de mi casa actualmente. Sí, igual o peor, pero estamos remodelando ciertas cosas, bebé. Entonces me atrasé con los videos. Te voy a reponer ese video próximamente, tú no te preocupes. No sé si esta semana o la semana que entra, pero va a haber una semana en la que tú vas a tener 3 videos semanales. O sea, si ves un video un viernes y ya te subí el video del jueves o algo así, significa que es el video extra en el cual yo te voy a reponer todas estas situaciones. Así que tú no te preocupes. Tú no te preocupes por mi falta, que yo ahorita te la voy a reponer, amor. Pero bueno, hoy te traigo un video muy padre en el cual te voy a estar contando, yo me imagino que unas 3 historias, porque este es un video entre semana y lo sabes, pero 3 historias que no me vas a perdonar lo que te voy a decir, pero no me acuerdo exactamente de dónde las saqué. Hagan de cuenta que yo tenía 2 videos preparados, que es un video de historias de Reddit que me gusta mucho porque es un video que siempre sacamos como contextos un poquito diferentes al usual, y tenía un video preparado de 3 historias de mi gente ahí en casa. Entonces yo anoté los títulos simplemente en mis notas porque siempre pongo como un título que me refresque o que me traiga de vuelta esa historia que yo ya estudié, pero traté de buscar los correos para identificar los títulos de las historias y no los encontré, entonces no me acuerdo. Pero lo que sí sé, bebé, es que te van a encantar porque son chismes muy dramáticos. Esto es lo que te puedo decir, lo siento, muy dramáticos, mis amores. Más allá que yo te puedo decir que algo súper paranormal, siento que aquí hay un contexto de esos que dices, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Encuentras una explicación lógica a lo sucedido? No, pero son esos relatos que una y otra vez nos confirman que lo paranormal está entre nosotros y existe. ¿Y ya? Sí, déjame tomar mi café rápidamente, presento copa, alzo mi copa y nos vamos todos a chingar a nuestra madre. Y pues empecemos con el chismecito del día de hoy, chicas. La madre, mis amores. Estoy leyendo el primer título de esta historia y esta, te puedo decir, me traumatizó por completo. Y más porque pasó una inconsistencia. O sea, cuando yo estudié esta historia, aparte me sucedió algo aquí en la casa como medio extraño relacionado. No sabría decirles, no les voy a contar todo el contexto de lo que me pasó a mí, porque realmente no me sucedió como tal a mí, pero se me hizo una muy mala casualidad que le ocurrió a mi novio. Ahorita vas a entender todo un poquito más. Hagan de cuenta, chicas, que ya salga en el canal, ¿no? Alguien coméntele, por el amor de Dios, de que extraño a tu novio, así como para que se motive, bebé. Apresure las situaciones aquí en la casa y ayudemos a que él vuelva a salir en el canal. Resulta que esta comadrita mía me comenta que ella, cuando era muy pequeña, como que no conoció a sus papás. Y no nomás cuando era pequeña, o sea, como que nunca los conoció. Y por lo mismo, desde una muy temprana edad, ella siempre estuvo acostumbrada a que su abuela la cuidara. Pero su abuela, en ese momento no lo entendía, hasta ahora que está más grande logra comprender que posiblemente, obviamente, mis amores, la abuela no tenía la misma paciencia que a lo mejor puede tener una madre de familia, un padre de familia, porque la abuela pues ya estaba más correteada y estaba muy cansada. A grandes rasgos, en diferentes reuniones familiares, lo que ella lograba entender o escuchar era que sus papás eran unas personas que les gustaba mucho el vicio y como que los papás pues se habían ido por otros caminos, por otros rumbos, y la misma abuela fue la que había tomado la decisión de quedarse con su nieta porque sabía el tipo de vida que a lo mejor esta niña iba a tener si es que continuaba en manos de sus padres biológicos. Sin embargo, su abuelo era una persona que le llaman guadalupana, creo yo, que son de esas personas como muy de la virgen, y que por lo mismo las personas de la colonia que vivían en los alrededores de la abuela como que siempre acudían a ella en situaciones donde querían profesar mucho su fe, en situaciones donde a lo mejor, no sé, güey, había una persona enferma, o también había otras ocasiones donde la abuela decía, como si alguien de la colonia se acababa de petatear, la abuela decía, abramos un sindicato, y hacía que mucha gente en las tardes se reuniera y fueran a rezar y hicieran como una especie de novenario por esa persona que se acababa de petatear en la colonia, para que ésta lograra encontrar su descanso eterno. Sin embargo, hubo una ocasión en la que una persona de la colonia, era una señora me parece, que decía que siempre se habían rumorado cosas muy feas de esta señora. A no hacerte el cuento así mega larguísimo, lo que se decía de esta señora es que o era una bruja, o tenía creencias culeras, o simplemente era una persona muy cruel, porque hasta cuando esta señora se había petateado, ni siquiera sus hijos habían querido ir a verla. Como esta vibra se sentía, mis amores, en dicho funeral, las mismas personas de la colonia le dijeron a la abuela, es más, esta vez ni siquiera abras un sindicato, sino que lo mejor es que tú te pongas a rezar de una vez en el velorio por esta persona, porque todos los presentes que estaban ahí comentaban lo mismo, de que la vibra era, ay bebé, pero una cosa pesada, culera, espantosa. Esta chica me dice a mí, mi abuela, fíjate que pese a todo, o sea, no importaba si la vibra era pesada, no importaba el evento, ella siempre, como hasta cuando pasaba esta situación tan negativa como un petateo, trataba de darle la vuelta y encontrarle el lado bueno. O sea, que la abuela se paraba enfrente de las reuniones y decía, hermanos, ¿por qué hay que estar tristes si esta persona a lo mejor encontró el descanso eterno? Hasta está mejor que nosotros, ya no va a tener preocupaciones, hijas de perra. Y en esa ocasión no fue la excepción, porque su abuela dice que se puso en el centro y que se puso a rezar y que dijo, hermanas, recemos por esta tal difunta. Y esta chavita dice que ella estaba sentada escuchando a su abuela
abuela y que sí se empezó como a perturbar un poco porque sí tenía una temprana edad y también era difícil escuchar así como a tus alrededores que alguien en un velorio está diciendo de que esta señora era bruja, cosas así. Obviamente te vas a asustar de niña. Y por otra parte, también me dice la cabroncita que su abuela siempre era como muy estricta o como era muy sobreprotectora con el tema de que no la dejaba salir a jugar casi con nadie. Imagínate tú nomás, ella tenía alrededor de 8 años, estaba sentada escuchando a la abuela diciéndote que una bruja, que no sé qué, y logras ver que todos los hijos de la colonia, los presentes que están ahí, están afuera, jugando en la calle, que escuchas los gritos de que pásame el balón y que no sé qué. Empezó a sentir este sentimiento llamado FOMO, mis amores, en el cual ella quería salirse a jugar con los niños, pero al mismo tiempo sabía que la abuela no le iba a dejar. Tratando de calmar su mente, esta chiquilla dice que ella empezó a prestarle atención a todo el entorno y que se empezó a reír un poco, no va a negar, que empezó a sentir un poquito de risa, porque seamos honestos, muchas de las veces cuando las personas están cantando, rezando, o que entra esta intensidad, mis amores, de la religión, a veces sí te llega a causar un poco de gracia como las personas de verdad se sienten que están en una pinche ópera. Aparte de todo, la manera de rezar de su abuela era como muy particular porque decía que era como muy cantadita la forma en la que te rezaba. O sea, dice, no es por mame, no me quiero seguir burlando, pero mi abuela, pues la verdad es que sí se creía que estaba ella en su show. O sea, ella lo tomaba como que era su momento. Es así que cuando la abuela se pone a rezar esa vez, dice, todo el mundo empezó a seguir a la corriente, pero se sentía una vibra muchísimo más exagerada. No sabe detectar ella si las demás personas tenían tanto miedo que también por eso intensificaron mucho la parte del rezo y se escuchaba como una especie de coro muy exagerado, muy dramático, y a ella le empezó a entrar como un pensamiento intrusivo. No sé si les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, cuando tú rezabas de chiquita decías, Dios está conmigo y no sé qué, y lo decías, el diablo existe y está aquí. ¡Ah! Entonces a ella le pasó eso, o sea que empezaba a tener diferentes pensamientos intrusivos relacionados con el chamuco y al mismo tiempo eso le hacía que se riera, pero como por nerviosismo. Por más que intentaba rezar, eso era algo que nunca le había pasado, imagínate, o sea, siendo nieta de esta señora, ella era la segunda Virgen María, hazte cuenta que otra guadalupanita, y güey, ella dice que no se acordaba de ningún chingado rezo, o sea, por más que trataba de seguir así como que el hilo, y era algo típico, así un Ave María, ¿cómo se llama? Yo no me sé los rezos tampoco, bebé. Pero Padre Nuestro, un Padre Nuestro, ella no podía terminar de concluir ninguno de estos. Esto la empieza a poner más nerviosa, se empieza a reír aún más de estar así la abuela perra. Así que no, que Ave María, que no sé qué. Escucha a su nieta. Y todo el mundo también la voltea a ver con cara de que, güey, qué imprudencia. También voltean a ver a la abuela con mirada juzgadora, así como de que mira tu nietecita, o sea, tú muy guadalupana, tú muy no sé qué. Pero tu nieta, le vale 3 hectáreas de la que me encanta a mí, o sea, de ver. La chica esta me dice, güey, yo estaba de que trágame tierra, sentí una vergüenza con todo mundo, al grado de que, fíjate, supe que todo iba a valer madre porque mi abuela nomás me volteó a ver y lo que nunca, bebés, le dijo, no te rías, pero ¿sabes qué? Salte de aquí. Para que su abuela le haya dado permiso, esto no era un indicativo de que la abuela al rato iba a ser buena onda. Era un indicativo de que al rato hablamos, hija de perra, vete a jugar, pero te va a costar cara esta situación. Ella muy contenta de la vida, se sale, se pone a jugar con todos los niños, dice, me sentí libre por primera vez. Y nomás así como que había momentos donde se volvió a acordar de lo sucedido y decía, ay, al rato con mi abuela todo va a valer madre. Y volteaba hacia la parte donde estaban todos en la casa de la vecina como que rezando. Y ella sí lograba ver que había una persona que estaba rondando alrededor de todos. Esta persona hasta parecía como si los estuviera acechando. Era la silueta de una mujer, la miraba clarito, clarito, clarito. Ella no conocía a la vecina, pero podemos ir tú y yo, que somos expertos en lo paranormal, que tenemos maestría y doctorado, podemos ir deduciendo a que esa persona o esa mujer que ella miraba rondando en el velorio se trataba de la vecina difunta. Finaliza esta reunión, se topa con su abuela, la agarra de la mano y que todo el camino a la casa, que eran como 3 casas nomás, pues, pero que toda esa mini caminata, la abuela le dijo, ahorita te vas a ir a tu recámara, estoy muy decepcionada de ti, perla paloma. Que la abuela fue bien fuerte con ella, no sabe si como para meterle miedo, y también eso influyó en todo lo que va a venirse a continuación, o si esto sean cosas que sí se dicen en la iglesia o en las creencias de la abuela, ¿verdad? Pero que la abuela le dijo, en estos momentos así como tan vulnerables, siempre está el bien, pero también siempre está el mal, y ese mal se puede aprovechar de que tú andas riéndote, de que tú andas profanando, ¿no? En contra de Dios, andas en contra de Dios, pues tú no andas de religiosa. Y la abuela nomás no le contentabas, perro, o sea, ni siquiera dejaba que esta chiquilla le diera una explicación y le dice, tú ahorita te vas a ir a la cocina, te haces de cenar un pinche sándwich, lo que tú quieras, yo me voy a ir a acostar porque de verdad estoy muy enojada contigo. Nunca había visto tan enojada la chingada abuela esta niña. Pues dice ella, como pude me hice un pinche sándwich en chinga, me metí a mi recámara. Aquí es donde ya se viene un poco lo padre, lo paranormal, porque siento que ya estaba mucho contexto, pero ahí bien lo bueno. Pues esta noche dice que ella se fue a acostar, no todo que ver. Al día siguiente la abuela ya se levanta de buenas y dice que la abuelita le dice, bebé, como si nada hubiera pasado, y cosa que sí le parecía raro, porque la abuela era un poquito rencorosa, pero digo, güey, pues igual mi abuela está empezando a entender que yo ya soy una chiquilla
que tiene que empezar a hacer otras cosas, o sea, que no está padre también estar pegada con tu abuela. Y que de hecho la abuela habló con ella en la mañana y le dijo, sabes que yo te pido una disculpa, tuvieron un momento muy melancólico, que sí, que bonito, la abuela le lava toda la ropa para cuando ella llega a la escuela y se la pone en su recámara sin doblar. Ella dice que tenía como un banquito y que también estaba la ropa en la cama, ¿no? Pero así como pudo, agarró toda la ropa de la cama, también la terminó de tirar en ese banquito y se quedó bien dormida la cabrona, porque se habían desvelado un día antes en el velorio. Bien a gusto, ella se queda dormida y cuando se levanta en la madrugada, voltea hacia la parte del banquito. Y yo una vez hice un meme de esto, porque siento que es una realidad que a muchos nos pasa, de que cuando tú tienes un desmadre en una esquina, a lo mejor tienes algo mal parqueado en tu cuarto, muchas de las veces cuando te despiertas, tu primer impacto, o a lo mejor con la oscuridad, no sé, una está bien loca la chingada, lo primero que ves es algo como paranormal. O sea, muchas de las veces ese desmadre tú lo ves como un fantasma, como una persona sentada, algo, y te saca un pedo. O sea, hasta una se abre bien el ojo y dice, ¡ah! ¡Pura madre! ¡Pura madre! Pues ella dice que eso le pasó. O sea, que se levantó y en cuanto volteó a ver la silla, clarito, mis amores, miró la silueta de esa mujer que ya había visto rondando en la parte del velorio, pero que cuando parpadeó si bien, dijo, ah, no, es la ropa. Sin embargo, a ella sí le causaba mucha inquietud el tema de que, güey, ¿por qué se repetía tanto la imagen de esta señora en su mente? O por qué ella también la recordaba tan claro. O sea, si simplemente era una persona rondando. O sea, no creas que esta señora se miraba como flotando, paranormal. No, se miraba completamente normal. Nunca tuvo un contacto visual con ella así directamente, como para que tú dijeras, su mirada me incomodó. Agarró la ropa de la silla, la tiró en la parte de abajo de la cama y pues dijo, mañana doblo sin que mi abuela se dé cuenta, porque todavía sigo bien cansada. Y se volvió a quedar dormida. Ponle tú que una hora después se vuelve a despertar y vuelve a ver hacia la silla y ya se miraba clarito la imagen de esta señora sentada una vez más. No dijo nada porque también sabe que si le decía estas situaciones a su abuela, olvídate, la abuela era tan devota, tan religiosa que le iba a mandar a chingar a su madre. Entonces ella dijo, no, ¿sabes qué, bebé? Simplemente voy a doblar la ropa, porque hasta la abuela en ese tipo de momentos sí aprovechaba como para a lo mejor darle un comentario de que es que cuando una persona es cochina guarda energías malas. Entonces ella dijo, voy a limpiar mi recámara, pero hacía una cosa increíble. Agarró la ropa de abajo de la cama y otra inconsistencia que miró cuando agarró la ropa abajo de la cama es que ella se acordaba cómo la había tirado con una fuerza su cámara individual, bebé, que la ropa había quedado a chingar a su madre hasta la esquina de la pared. Entonces cuando ella se agacha para agarrar toda la demás parte de la ropa, nota que la ropa ya estaba muy en la orillita otra vez. O sea, como si algo más, mis amores, le hubiera movido la ropa de abajo de la cama. Y dijo, mi abuela definitivamente no, eso, o sea, con todo respeto, pero mi abuela le truena la rodilla, mis amores, y no se puede agachar. Agarra la ropa, la dobla, limpia la recámara, se va a la escuela en esa ocasión, regresa muy cansada y como que se sentía muy drenada por una noche. ¿Qué? Muy cansada y como que se sentía muy drenada por una noche anterior, así que se acostó una vez más. Y en la madrugada le vuelve a pasar otra situación, pero ahí sí ya fue que empezó a tener como una parálisis del sueño. En la parte de la silla no lograba ver con exactitud, así como que qué era lo que se veía, porque nomás podía hacer esto, o sea, no podía voltear, pero sí miraba una silueta. Y lo peor del caso es que cada vez se iba parando poco a poco, al grado de que se le iba acercando esta chavita, y cuando estaba a punto de tocarla, de agarrarla, fue cuando ella como que logra despertar o logra poderse mover y ya no miró nada en esa ocasión. Así que esa mañana considera el hecho de decirle a su abuela lo que ella estaba viviendo desde el velorio para acá, y que la abuela se queda seria, mirándola retadoramente, le dice, a ver, hermosa, ¿tú sientes que todo lo que te está pasando es por lo que yo te dije, o realmente sientes que hay algo más? Y ella le dice, no, abuela, es que desde antes de que tú y yo tuviéramos esta plática, yo miré a una señora rondando por el velorio. Y la abuela se quedó seria. Le dijo, no, ¿sabes qué? Todo es una cuestión de tu imaginación. A lo mejor miraste a otra señora. Había mucha gente que ni nosotros conocíamos. O sea, tal vez no eran familiares de la señora, pero no eran personas de aquí del vecindario, no sabíamos quiénes eran. Igual y simplemente te quedaste con esa imagen por pinche culona que eres. Así que la abuela esa noche se metió a la recámara, bebés, se puso a rezar con la nieta y le dijo, vas a rezar conmigo de pie a pa y vas a ver que con esto nada más te va a ocurrir. Pero ahí fue cuando ella siente que todo se agravó un poco más, porque la abuela se sale de la recámara, ella se queda acostada en la camita, y en la madrugada una vez más viene esta famosísima parálisis del sueño, en la cual ya fue la primera vez que ella, sin poderse mover una vez más, pudo ver a esta señora parada de pie y que le vio, bebé, el rostro de mujer. Una de las cosas más perturbadoras, no demerito a la gente que ve figuras sombras, yo no quiero ver nada ni me la hagas, o sea, yo no demerito todas las situaciones paranormales que una puede vivir, como una pesadilla, hasta una pesadilla se siente bien culera, pero, o sea, ya poderle ver la cara Full HD 4K a una entidad y ver hasta la forma de las narices, qué feas las tiene, hijo de la madre, los dientes, las garras, no, o sea, ya ver así rostros, no, bebé, es un trauma de por vida. Y ella miró cómo esta figura la estaba viendo fijamente. Ay, hasta me asusté como si yo lo hubiera visto. ¡Ah!
Y las manos de la figura eran tan largas que dice, güey, parecía que no tenían fin las hijas de perra. Y nomás sintió como estas manos se empezaron a posicionar en su cuello. Hiper cagada, mis amores. Suelta así como puede desde lo más profundo de su corazón un grito. Y es cuando como logra volver a despertar, logra volver a tener esta sensación de que se puede mover. Pero curiosamente cuando ella se despierta, ella estaba así, bebé, con sus propias manos. Entonces dice, ay, güey, todo se habrá tratado de una pesadilla, porque pues ya no logró ver a esta silueta. Parece ser que esta una vez más había desaparecido. Y dice, ¿sabes qué? No, yo creo que sí voy a tener que hablar con mi abuela, pero ni ocupó, porque como su grito fue tan fuerte, la abuela se levanta y le dice, ¿qué madres pasó? Haz de cuenta que cuando la abuela entra, bebé, la abuela se queda así que, ¿qué? Así silencia. Ella dice, ah, caray. O sea, mi abuela se notaba que venía con ganas de regañarme, y que la abuela en esa ocasión nomás le dijo, ¿sabes qué? Vente a mi recámara. Y le dijo, ¿tienes miedo, verdad? Y ella le dijo, sí. La abuela la jaló, se la llevó a su cuarto. Güey, jamás esta perra dormía con su abuela. Nunca. Es más, mi cama y la de mi abuela ni siquiera eran de tamaños como preparados para tener una visita, para que alguien más durmiera contigo. O sea, eran unas camitas individuales. Así que ya sabrás, yo durmiendo con mi abuela. O sea, era una incomodidad horrible que toda esa noche no pudo dormir. Y notó que su abuela de igual manera no pudo dormir. En la mañana la abuela se miraba, pero con un cansancio, bebé, que le estaba haciendo desayuno, pero así la abuela. Total que cuando regresa de la casa, algo que a ella no le había parecido, que dijo, ah, caray, era que toda su recámara estaba completamente diferente. O sea, como si la abuela hubiera movido los muebles del lugar, que se miraba muy distinto hasta el aroma que tenía su cuarto. Y que la abuela le dijo, ay, bebé, pues aprovechando que te fuiste, que tenemos este miedo, que nos sacamos un pedillo, ¿verdad? La abuela había decidido que un sacerdote iba a bendecir el hogar. Y aparte la abuela hizo como no limpia espiritual, sino como esas limpias así que tú haces en tu casa, bebé, que dices, ¿sabes qué? Voy a limpiar muebles, cochinero, porque muchas de las veces esto podía traer vibras negativas. Ay, pues dice ella, mira, hasta más a gusto en esa ocasión me quedé acostada en mi cuarto, y mi abuela notó que yo toda esa tarde, como no había dormido, me quedé dormida. Así que en la noche me toca la puerta a mi abuela y me dice, hija, te traigo cena. Ella le dice a su abuela, pásele. Y la abuela venía con una charola. Dice, cuando estaba abriendo la puerta a mi abuela, tras, bebé, suelta la charola y se pone la abuela de que, ¿qué? Así un temblorín. Ay, actué demasiado. Actué, mija, es que me tiene papel. No, o sea, que la abuela dijo, no mames. O sea, que la abuela se asustó, se perturbó horrible y le dijo, ¿sabes qué? Vente a mi recámara otra vez. Pero que esta noche la abuela ya le confesó y le dijo, logré ver una mujer que estaba entrando hacia la parte de abajo de tu cama. A las especificaciones que la abuela le dio, así muy chiquillas, porque como que la abuela no quería hacerle caso a este sentimiento, era muy similar a la mujer que ella había visto en el velorio. Y lo peor del caso es que la abuela no solo dijo que parecía ser esa mujer ni nada, sino que le dijo, era la pinche perra de la vecina difunta. Pues ya ves que te digo que se rumoraban muchas cosas de la vecina. O sea, que ella era culera, que era bruja, la madre. La abuela la mañana siguiente dice, hoy no vas a ir a la escuela, nos vamos a ir a misa tú y yo juntas, vamos a ir con un sacerdote de mi confianza, porque la abuela tiene contactos. Llegan con el sacerdote, la abuela le cuenta toda la situación y le dice, quiero que te confieses con él. Pues ella le dice al sacerdote, esta chiquilla, la nieta, ¿sabe qué? Pues la neta yo me reí en un velorio, no sé si eso influyó, y le cuenta toda la situación. El sacerdote como que hasta eso siempre fue buena onda, se le hizo muy tierna la confesión de esta chavilla y le dice como que, güey, pues simplemente, ¿verdad? Trata de para la próxima ser más prudente. Son eventos en los cuales uno tiene que tener cierta seriedad. Ella se quedó como que, ok, ajá, entiendo, comprendo y analizo. No pasó de ahí. El sacerdote, ya sabes que siempre al final de una confesión te hace rezar. Así que pues fue lo que pasó. Se regresan a su casa, pero como que este güey nunca les dio una solución más allá. Como que dijeras tú, ay, bebé, pues mínimo voy a intentar, ¿verdad? Ir a tu casa, vamos a analizar qué demonio tienes. Todavía no. Pero la abuela pues estaba bastante inquieta y le pide al sacerdote una vez más que si le podía dar un botecito con agua bendita para su nieta, y ella se lo llevó y lo tenían en la recámara de esta chica. Pues que la abuela bien culerita le dice, ahora vas a tratar de dormirte en tu recámara, a ver si así, ¿verdad? Es que todo esto se calma. Porque para esto ya me acordé de lo único que el sacerdote sí les dijo, es como que, güey, no le tuvieras miedo a este tipo de cosas, porque había muchas entidades que se alimentaban a base del miedo, y entre más tú le prestaras atención a sus acciones, ibas a causar que se hicieran más fuertes, o que estas pues olieran tu pinche culillo que tenías ahí y siguieran teniendo como contacto contigo, o los encuentros fueran cada vez más negativos. Por lo mismo la abuela le dijo, ¿sabes qué? Hoy te vas a dormir tú en tu recámara. Eso fue el verbo que se aventó, porque quiero que lo que pase contigo es como que dejes de prestarle atención a esto. O sea, que dejemos de darle importancia al maligno. Y pues sí es cierto, esta también es la casa de Dios y aquí no va a entrar ningún mal. Podríamos decir que esta noche mejoró muy ligero, pero muy ligero por ciento. O sea, en cuestión de que a lo mejor ya no miro nada, pero sí seguí escuchando diferentes cosas en la recámara. Por ejemplo, escuchaba que había golpes en las paredes, que también hubo un momento en el que ella se despertó como si escuchara que alguien estuviera hablando, pero te levantas y dices, ay caray, ¿qué fue? Y ya no escuchaba nada.
tranquila, pero como que desde que estás soñando, no sé si les ha pasado eso cuando alguien en su familia está hablando algo, de que a veces estás dormida, pero poco a poco vas perdiendo ese estado del sueño y empiezas a escuchar lo que hay en tu entorno. Eso le pasaba muchísimo a ella, que ya era cuando escuchaba, tío, voces, a veces risas, y que hubo un momento en esa misma noche, ya quisieras, en el que ya para levantarse para ir a la escuela, o sea, sabes que dices, güey, ya tocó, ya es la hora, ella logró mirar que sí había una figura que estaba como desde la esquina de su cuarto, pero era una sombra que se iba recorriendo ligero hasta llegar a la parte de abajo de su cama. No fue algo que durara poco, no fue algo de unos segundos. Pues sí, le dice a su abuela esa mañana como que, ¿sabes qué? Sí se calmaban las cosas, pero así que tú digas, bebé, muy tranquilita la cosa, no está. La abuela como que también empezaba a notar que era verdad lo que la nieta le decía, porque ella también escuchaba los ruidos, así que la abuela le dice, ¿sabes qué? Vete tú tranquila, una vez más voy a hablar con mis contactos y vas a ver que voy a hacer que la casa se sienta poco a poco otra vez un hogar. Para esto, esa mañana fue la vez que la abuela como que ya se puso a investigar un poquito más qué onda con la vecina, si a lo mejor esta tenía algo que ver, qué era lo que estaba pasando en su hogar, y que la abuela le comenta a todos los vecinos, es que fíjense que desde que yo fui a rezar para esta vecina, tanto yo, pero muchísimo más mi nieta, empezamos a presenciar cosas bien culeras, y así fue como poco a poco fueron armando las piezas del rompecabezas, en las cuales ya sabían un poquito más los temas de la vecina, y se decía que ella no era bruja como tal, mis amores, sino que simplemente ella tenía unas creencias, diabólicas, o sea, creencias que eran un poquito fuertes para los demás, que los hijos por eso se habían alejado de esta vecina en su momento, porque ellos pues se empezaron a dar cuenta que su mamá era una persona muy cruel, o las creencias que su mamá tenía la hacían hacer cosas muy crueles. Por ejemplo, que se rumoraba por ahí que una de las primeras mascotas que tuvo un hijo de esta vecina, la vecina lo había sacrificadichis, que porque la ocupaba para un ritual, que no sé qué, así, cosas por el estilo eran los chismes que la abuela se fue topando, al grado de que dijo, güey, pues tal vez yo también la cagué. Pues se va con un sacerdote, platica a la abuela de todo lo que se había enterado, de que, ¿sabes qué? Pues mi vecina no era bruja, sino que era una persona que hacía diferentes cosas, la vibra era muy negativa. Y si el sacerdote le dice, güey, pues a lo mejor si la cagaste un poquis, sorry que te lo diga, pero es la verdad, mija, la cagaste al haberte llevado a tu nieta a un velorio, y sobre todo haberte la llevado a un velorio de esa magnitud, porque a ella se le pudo haber pegado algo. Ay, la abuela estaba que no hallaba el descanso, bebés, ni el descanso eterno, gracias a Dios, ¿no? Pero no hallaba su descanso porque pues ya se sentía culpable de todo lo que su nieta estaba viviendo. Y todavía lo peor es que el sacerdote le dice, la voz o como la manifestación que tiene un familiar hacia sus demás personas que quiere mucho, ¿verdad? También tiene mucho poder. Y recordemos que la abuela le dijo a la nieta cuando iban saliendo del velorio, porque estaba muy molesta de que, güey, pues está muy cerca del mal, le metió miedos del maligno, o sea, le dijo mil y un cosas que tampoco eran las más positivas o las más protectoras para su nieta. Ay, pues la señora esta ya no llevaba a dónde meterse, porque pues tremendo cagadón que había cometido por muchos factores. O sea, ya no podíamos decir, güey, que fue que esta niña se rió, que no sé qué. Así que simplemente la abuela trató de seguir con esto como con normalidad. Cada vez no es que no le prestara atención a su nieta, sino que la abuela dijo, güey, pues hay que hacer lo que el sacerdote nos dijo, que es dejarle de prestar atención a estas entidades. Pero esto no funcionaba. Y por su parte, la nieta, ella decía, güey, cada vez yo sentía más marcas, los contactos eran un poquito más directos, más todo. Y el sacerdote solamente le recomendó, ¿verdad?, que se acercaran más a la iglesia, que fueran los domingos, que tratara de que la nieta también pues sintiera la fe. O sea, no de que solo la llevara y la nieta ya huevo, sino que le enseñara a la madre. Ella dice, güey, o sea, la nieta, yo puse todo de mi parte en esa ocasión, te lo juro que yo rezaba y me ponía con mi abuela, o sea, lo que ella me dijera, yo te lo hacía, bella, pero que nada funcionaba. Una noche, ella dice, güey, ya fue cuando todo, como que la gota que derramó el vaso, porque dice que en la iglesia le habían enseñado muchos rezos que tenían que ver con Dios, o que siempre se daba cuenta que estaba esta frase de que Dios te ama y Dios te ama. Entonces, cada que ella sentía mucho miedo, ella se repetía eso de que Dios me ama y Dios está aquí y que no sé qué. Pero en la noche sí que concluyó todo y que dejó todo así con un sabor muy amargo. Fue una en la que dice que ella se despierta, logra ver con claridad a una mujer saliendo de su cama, pero dice, güey, esta ya ni siquiera caminaba, se arrastraba, y la culera, o sea, parece ser que estaba como de espaldas, pero su cabeza estaba completamente volteada viéndome a mí, o sea, algo anatómicamente culerísimo. Ella trató de aplicar los conocimientos. Espérate, tengo como un pelo aquí, ¿no? Siento como un pelo aquí, espérame. Ella dice, güey, yo estaba pensando, no diciendo porque no soy pendeja, no me voy a poner a confrontar a la entidad, y más si le estaba viendo con la pinche cabeza volteada, o sea, también yo tenía mucho miedo, pero que ella estaba pensando de que Dios es amor y Dios me ama, la madre, dice, la entidad por primera vez me habló, o
bueno, la figura de esta señora por primera vez me habló y me dijo: el diablo también te ama. Que esa vez la casa casualmente empezó a temblar de una manera que hasta la abuela le dijo: mija, ¿qué onda con esto? O sea, ¿qué está pasando en el hogar? ¡Qué escándalo! Que la agarra la abuela y la nieta, salen hacia la afuera de la casa, logran ver que ninguna casa del vecindario, güey, estaba temblando. O sea, eso no se trataba como de un temblorcillo, un terremoto. O sea, solo era la casa de ellas o el terreno de ellas el que estaba moviéndose de un lugar a otro. Fue cuando la abuela le dijo: ¿sabes qué, hija? Vámonos unos días de la casa. No sabes si eso tuvo que ver. Tampoco sabes si la abuela a lo mejor, no sé, güey, hizo algo por abajo del agua, que hasta la fecha le he preguntado de que: abuela, ¿te acuerdas de esa ocasión? Y que la abuela le dice: ni siquiera lo hablemos, o sea, no volvamos a despertar ese mal. Y que hasta cierto punto ya tiene la conclusión de que la abuela se hizo algo. O sea, esos días que se salieron de la casa, sí, la abuela a lo mejor, no sé, le habló a un sacerdote, hizo otra cosa por su parte, por su lado, en lo que iba a la escuela. No sabe, pero lo que sí se acuerda es que, güey, pues se fueron de la casa unos días, bastantes días. Se fueron a la casa de otra vecina sin comentar tanto lo sucedido porque no querían alarmar tanto al vecindario. Pero como que todos a cierto punto ya sospechaban que desde ese velorio habían pasado cosas fuertes en la cuadra. Y al tiempo se enteró de otros rumores de niños de la misma colonia comentando que cuando ellos estaban jugando en las tardes lograban ver cosas en esa casa que era la de la vecina difunta. Casualidad o no, esa casa no se volvió a rentar, por lo menos no en lo que ella y la abuela estaban ahí. Actualmente ella es una chica independiente. Tristemente su abuela pasó a mejor vida, pero dice: todo el tiempo que estuvimos viviendo ahí, esa casa nunca se habitó, y de lo contrario cada vez la veías pero como en las películas de terror, culera. Así que la casa vieja, desgastada, nadie la iba a visitar, ni siquiera los hijos de la señora que eran los nuevos propietarios de esta casa. No sabe si los hijos sabían algo de su mamá, ¿verdad? Que por eso a lo mejor esa casa cada vez dijeron: ni siquiera me quiero quedar con este bien, o esa madre es una maldición completamente, una macumba. Pero que pues ella personalmente y su abuela nunca volvieron a vivir nada, pero absolutamente nada similar. Sin embargo, fue un trauma el recordar esa frase que nunca le quiso decir a su abuela, así como tal el de, güey, que el diablo también nos ama, porque dice: yo sé que si yo le he dicho eso a mi abuela, cállate, o sea, cállate que mi abuela me entierra viva a mí. Tiempo después ella se entera, ¿no? Que sí se recomienda que tú cuando vayas a un velorio, pues no te lleves a infantes, trata de llevar a tus hijos, sobre todo si tienen una temprana edad, y que pues tampoco les andes metiendo esas ideas tan, bueno, las ideas de la religión sí, sino esta contraparte de la religión en ocasiones que a veces es tan dura como que voy a hablar del diablo, temas tan profundos, tan culeros. Dice: güey, si un día yo llego a tener hijos, te prometo que no voy a ser como mi abuela, aunque no la juzga. Ella entiende a su abuela, la quiere mucho, hasta la fecha le tiene mucho cariño, porque ahora que está grande pues entiende la responsabilidad que es también hacerte cargo de una chamaca, y más si eres terca como esta hija de perra. ¡Ay, espérate! Pero ya me acordé, cuando yo estaba estudiando esta historia y que la escuché y que la madre, que no me acuerdo, te digo, creo que no... Creo que es una historia de Reddit, estoy casi segura que sí, porque estaba muy dramática. Pero el punto es que pues yo estaba así que, güey, no le había contado nada a mi novio, no le había dicho de qué trataba esta historia. Hay veces en las que antes de yo grabar le digo a mi novio: a ver, te voy a contar la historia para irla repasando, irme sintiendo perra, ver así como en mi exposición que te voy a brindar, qué puedo mejorar, tú dime, que no sé qué. Y esa vez no le había dicho nada, se los juro que ni siquiera se le había contado ni nada. Y mi novio esa noche soñó con algo perturbadorcísimo que les va a traer después, pero donde, pocas palabras, él soñó que aquí en nuestra casa, güey, dice que estábamos cenando en la sala y que no sé qué, y que era muy de madrugada. Nuestra casa es de 2 pisos, yo a veces subo primero que él porque soy muy culona y él viene atrás de mí. Entonces dice que en esa ocasión él venía atrás, abajito de las escaleras, que ya nos estábamos subiendo para irnos a dormir, y algo nos estaba tocando la puerta. Pero pasó de tocarnos la puerta a hacer un retumbar la puerta, como cuando quieren a huevo abrir la chapa. Dice que yo salgo corriendo en el sueño porque como que yo me empecé a asustar de que, güey, alguien se quiere meter a la casa, pero que la casa pasó de retumbar la puerta a que se sentía que la casa estaba temblando. Mucha casualidad con la historia, chicas, seamos honestas. Y que él solo escuchaba, que no veía nada, pero que escuchaba como si fuera algo oscuro, algo así muy feo, bebés, casi que el diablo, la neta, diciendo que quería entrar a nuestro hogar. Pero, bebé, se me pone la piel chinita, te lo juro que yo no te miento, o sea, mira. Pero cuando mi novio al día siguiente que yo escucho esta historia me cuenta su sueño y me dice: ay, fíjate que anoche soñé esto y esto y esto, histérica me quedé sin palabras. O sea, que de esas veces, güey, que dije, güey, o algo se me pegó a mí con esta pinche historia, que espero que no se te pegue a ti, o fue una casualidad muy mala. Pero mi novio no tenía por qué haber soñado, ni siquiera tener en la cabeza eso, si te digo que él no había escuchado esta historia. Y muchas de las veces, créanme, yo estudio estas cosas cuando estoy sola, porque así es cuando me doy cuenta de si la historia está perra, si ese es un podcast o si es algo, me pongo audífonos para concentrarme más en lo que limpio la casa. O sea, no había manera en la que tú me dijeras: güey, tu novio tenía esta información en la cabeza y por eso soñó eso. ¡Beba! ¡Beba! O sea, vamos a hacernos una limpia todos aquí después de esto. Pero digo, no te voy a contar todo con detalle porque quiero que mi novio te lo cuente después cuando vuelva al canal. Pero eso se me hizo así yo de que dije: bebé,
¿Qué pedo con esto? Me dio mucho miedo. La verdad, chicas. Pero mira, lo que vamos a hacer ahorita, porque estaba muy larga esta historia, te voy a contar una así como un screenshot que saqué de Reddit, en el cual hacen una pregunta y te voy a leer la experiencia más likeada del foro. Dice: ¿qué es la experiencia más terrorífica que te ha pasado a ti o a alguien que tú conoces? Y es cuando viene alguien a contarnos esto. Yo tenía un sueño recurrente donde morí un accidente. ¿Qué? Yo tenía un sueño recurrente donde moría en un accidente automovilístico. Sucedió tantas veces que escribí la secuencia de eventos en mi computadora para que si sucediera hubiera pruebas de que yo lo veía venir. Eres muy perra, hermana. El tipo de árbol contra el que chocaba, los huesos que se me quemaban, cómo moría y cómo era cada instante de mi muerte. Evité durante mucho tiempo la carretera donde sucedía este accidente. Hice esto durante unos meses y siempre pensaba que era donde mi vida terminaría. Pero un año después mi primo murió exactamente de esa manera, en el mismo árbol, los mismos huesos rotos y en el mismo lugar. Yo y él habíamos sido criados casi que como hermanos, y cuando escuché sobre lo que le sucedió me sentí extremadamente paranoico. Lo que me dejó marcado fue que en mi sueño el médico le decía a mi madre que yo moría instantáneamente, pero yo sabía que eso no era verdad. Yo podía sentir la agonía desde el primer momento del choque y la impotencia de saber que moriría sin poder hacer nada al respecto. Así que cuando nos dijeron que mi primo había muerto instantáneamente, solo pude rezar y esperar con todo mi corazón a que sí hubiese sido, porque estoy casi seguro que no lo fue. X, o sea, comparación a la historia, no, que te conté ahorita, X, pero sí siento que son de esas cosas que te dolería ver la realidad de la situación, o a lo mejor conspirar que tal vez eso no fue así y eso es lo más impotente, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la siguiente y última experiencia que te traigo por el día de ahora, que dice: ¿cuál es la cosa más espeluznante y aterradora que has presenciado pero nadie cree, hija de perrita, que tú hayas visto? Mientras trabajaba en un hospital como técnico, entre paréntesis, calibrando máquinas de rayos X, cierra paréntesis, estaba en la sala de urgencias y todo se escuchaba relativamente tranquilo. Había ruidillos, voces y cosas normales de cualquier hospital. De repente escuché llorar a un niño que estaba llorando y gritaba a todo pulmón. Los gritos eran bastante fuertes, así que supuse que este tenía que tener la edad de alguien que empezaba la preparatoria. A ver, bebé, pero dices que era un niño, o sea, que se escuchaba como un niño llorar. Y no está en la preparatoria, no es un niño. O sea, no te voy a decir que eres súper adulta, pero ¿niño? Tampoco, bebé. Todos caminaban tan rápido como lo hacen normalmente, pero tenían miradas de profunda preocupación en sus caras. Cuando uno de los enfermeros que yo conocía bien tuvo un momento, yo le pregunté: ¿qué pasó? Y le dije: ¿acaso un niño se rompió el brazo jugando o algo así? Y el técnico negó con la cabeza y me dijo: ese no es un niño, es un hombre adulto que estaba conduciendo en una motocicleta y ahora necesita que lo volvamos a armar. No pude resistirme y fui a ver lo que pasaba. Era un hombre de 100 kilos y que medía más de 1.80 metros de altura, vestido todo como de piel negra. Perdió todo su brazo hasta el hombro y una de sus piernas estaba completamente torcida hacia atrás, con tanta sangre que tú podías oler el hierro en el aire. Esa fue una imagen que nunca saldrá de mi cabeza y fue lo que gané por estar de curioso. Había visto pocos accidentes graves, pero ese fue el peor y me hizo no volver a trabajar en hospitales nunca más. ¡No me gustó! Sí, se me hizo muy pedorra. Bueno, toda la otra siento que era como un fallo en la realidad. Te puedes así ponerte a conspirar, no dejas de ser una persona de tu familia, está culero en el contexto. ¿Qué te parece? Mira, voy a investigarte una más rapidito ahorita mismo y te leo la tercera, pero quiero asegurarme de que esté más de impacto. ¿Te parece? Sí. Así no vamos a cerrar este video. Me parece una falta de respeto que yo te cierre así este video, así que permíteme, dame un segundo. Esto era lo que yo venía buscando, mis amores, porque esta pregunta siento que está más polémica de lo normal. No he leído la experiencia, leí la pregunta porque estaba buscando algo que nos gustaría en casa. Y esta dice: ¿qué es lo más religioso o algo relacionado con Dios, lo cual te hizo dejar de creer y profesar tu religión? En un año, en una Semana Santa, caminaba por la calle para ir a la tienda. No había nada de gente y las nubes tapaban el sol, pero de cierta manera el atardecer se veía naranja. Quería como empezar a llover y sin mentir, les juro que yo sentía que alguien más me seguía, pero casi nunca volteó y solo instintivamente me cambió de banqueta. Cuando dejé de escuchar como si alguien viniera, ahora sí volteé, pero vieran el perro susto que me saqué porque vi cómo había un Cristo
A ver. Vi como un güey estaba como un Cristo de esos negros, incluso con su ropa en morado. Llevaba la cruz colgando como accesorio en su hombro y todo el truco. Era como una sombra caminando a sus anchas en la calle. Me dio tanto miedo que caminé más rápido y me iba mentalizando de que tal vez todo era producto de mi imaginación. Obviamente tenía que volver a pasar por ahí para regresar a mi casa, pero ya de regreso comenzó a llover y todo alrededor estaba en un tono más amarillo como en las películas gringas. Yo le comenté a mi mamá todo esto y ella me dijo que la razón por la que me había ocurrido todo esto era porque no se recomendaba salir a las calles, mucho menos en esos días, porque eran días donde uno tenía que tener más respeto de lo normal, por Dios. A mí me pareció bastante extraño desde esa ocasión y me empecé a cuestionar por qué, si Dios se supone que es todo lo que te cuentan. ¡Ay! O sea, la chica concluyó en que, güey, ¿por qué hay tantas creencias sobre la Semana Santa? Y por qué en Semana Santa específicamente como que Dios no está contigo. Se nota que no sabes de la religión, mi amor. O sea, como que ¿por qué estás tan desprotegida y empiezas a tener esos encuentros con Dios o figuras que se hacen pasar por Dios? Pero lo que tú no sabes, mi amor, te hace falta ver este canal, es que en Semana Santa, pues bebé, Dios no está. O sea, es por eso que tiene todas estas creencias, porque Dios no te está cuidando. Por eso a ti te va a pasar todo lo que te pasa en Semana Santa, lo que te cuentan, porque ahí no hay quien nos cuide. Y ese es un tema que ya hemos hablado bastante. Así que, pedorrita. Me gustó más, sí me gustó más, la verdad. Porque la otra la sentí como que, güey, yo he escuchado otras experiencias que viven mis amigas en hospitales, desde las cosas paranormales muchísimo más perturbadoras hasta casos de la vida real muchísimo más impactantes. Cosas que sí les pasan a la gente que dices, ay, güey, o sea, qué fuerte es ver esas imágenes. Por eso es que no la califiqué como una buena historia. Esta la califico como una historia de una persona que le falta conocimiento, mis amores, cultura, educación. Ay, no soy yo. Más o menos a mí también me falta, no soy tan perra. Pero bueno, yo me despido de ustedes esperando que hayan disfrutado bastante de este videito, que me hayan extrañado. Ay, chicas, sí, hombre, pónganme que me extrañaron muchísimo, así para que yo me huele, porque no creas, yo cuando no subo video y que nadie me pregunta qué pasó, me deprimo. Ay, yo digo, a nadie le importo. Ay, ella creó el flop, así digo yo. Vámonos a chingar a su madre todas de aquí. Ya me tengo que ir a acostar yo también porque es tarde. Soy una chica que se levanta temprano. Así que sin más, les mando un abrazo enorme donde quiera que estén, esperando que hayan disfrutado de este videito. Ya saben perfectamente que videos nuevos en este canal, usualmente jueves y domingos. Váyanse a todas mis redes sociales, específicamente ustedes saben en cuál. Mándenme sus casos al correo, que siempre son escuchadas, leídas. A veces no. A su madre, ¿verdad? Ya, vete, perra. Te quiero. ¡Ay, muñequitas!